grabar y presentar. Ya. Entonces. Ya. Entonces, en la clase pasada vimos que habían ondas internas que podían ser ondas internas y superficiales que se formaban con en la relajación que traía el viento sobre, sobre el lago. Entonces, por ahí veíamos que el esfuerzo de corte sobre la superficie del lago se hacía cero y entonces así veíamos la celeridad que tienen las ondas en este ambiente no estratificado o sí estratificado. No estratificado es lo mismo que la celeridad en un canal, en un río, donde la celeridad es la raíz de G por H, ¿ya? Donde H es la altura de agua, ¿ya? Entonces, si tengo la celeridad en un cuerpo, un río, por ejemplo, entonces la altura de agua va a ser 2 metros, 1 metro, y entonces tomo ese metro y lo multiplico por 9,8 y le saco la raíz y entonces yo tengo una celeridad de las ondas y me pregunto si la velocidad del agua es mayor o menor que esa celeridad. Si es menor, entonces la onda puede viajar hacia arriba en el canal o río. Y por supuesto viene otra onda que va siempre avanzando con el río, ¿ya? Pero si en cambio el flujo es súper crítico, entonces la velocidad del río es mayor que la velocidad de la onda. Y entonces solo me da una, que las ondas solo se me ubican hacia aguas abajo, ¿no es cierto? Entonces, por eso que las condiciones de borde son en un flujo subcrítico desde aguas abajo y para un flujo supercrítico es de aguas arriba, ¿ya? Eso es la comparación entre la celeridad de la onda, raíz de G por H, con respecto a la velocidad en un canal, en un río. Ahora, estamos nosotros en
un lago o embalse. Y para empezar, la velocidad del flujo no importa tanto, solo la velocidad de la onda, la celeridad de la onda, y probablemente nunca vamos a ver un flujo súper crítico en un lago, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque la velocidad del lago, chica es la velocidad, siempre va a ser menor que la celeridad de la onda. Cuando este lago se estratifica, entonces C es la celeridad, es raíz de G' H medios, ¿ya? ¿Y qué es lo que es? O sea, G, no, eso, ya. Entonces, C es igual a más menos la raíz de G', la gravedad reducida, por una suerte de altura media, donde el G' es G por delta rho partido por rho. O sea, es la diferencia entre la densidad del hipolipnion menos la densidad del epilipnion, eso es delta rho, partido por la densidad del hipolipnion, ¿ya? Y entonces, esta es un 3 órdenes de magnitud inferiores a 1. Entonces, tenemos que comparar 9,8 de 0,098, ¿ya? O sea, la gravedad reducida es muy superior a la, muy inferior a la gravedad. Y H medios es H1 por H2 partido por H1 más H2. Y entonces vamos a ver un lago que está estratificado y entonces el epilipnion es H1, la altura del epilipnion es H1 y la altura del hipolipnion es H2. Entonces, esta celeridad es muy chica comparado con la celeridad, entonces, no estratificado. ¿Ya? Entonces, no estratificado, la celeridad es más menos la raíz de G por la altura. Y como esta es la gravedad, entonces es mucho mayor, ¿ya? De hecho, es la raíz de delta rho partido por rho,
más o menos la que es de pasar de un caso a otro caso, la serenidad pasando de no estratificado a estratificado. ¿Ya? Ya. Y entonces las ondas, cuando el cuerpo de agua está estratificado, es más o menos raíz de G por raíz de G' por H medios. Ya, veíamos que la celeridad, cuando el flujo es estratificado, puede ser de algunos centímetros por segundo. Por ejemplo, en el lago Villarrica, cuando tenemos una estratificación a los 20 metros, entonces esto, H1, es 20 metros y H2, entonces, es 80 metros porque el cuerpo de agua tiene unos 100 metros de profundidad. Y G' es 0.01 más o menos metros partido por segundo, no, metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Entonces es que C es entonces es 0.01 por, vamos a hacer H1 más por H2 dividido por 100. Y entonces ese H es 16 metros. Y entonces la celeridad es G', 0,01 por 16 y sacamos la raíz cuadrada y llegamos a 0.60 metros partido por segundo. ¿Ya? A ver, entonces es 16 por 0.01 raíz, no, a ver, 16 por 0.01 raíz, 0,4, ¿ya? 0,4 es la celeridad de estas ondas. Muy baja comparado con las celeridades que teníamos en el lago Villarrica no estratificado, ¿ya? Que por ahí es 40 metros por segundo. Entonces es un orden de, dos órdenes de magnitud inferior, entonces, en el caso de el cuerpo de agua
estratificado. Y el periodo de las ondas son 2L, donde L es un diámetro aproximado del lago. Y entonces C, y esto era más o menos como un día, ¿ya? Y ahí está, en el lago Villarrica es poco menos que un día, 26 horas. Entonces, eh, estas ondas se pasean por el lago a la misma eh, 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 tiempo que eh, hay una aceleración de Coriolis dada por la rotación de la Tierra. ¿Ya? Entonces, vamos a ver en esta clase efectos de Coriolis, efectos de la aceleración de la Tierra sobre ondas superficiales e internas, ¿no es cierto? Eh, Tanto para un lago no estratificado, ¿ya? O estratificado, ¿ya? Y vamos a ver la teoría lineal de ondas largas de pequeña amplitud, ¿ya? Entonces, vamos a ver exactamente las cosas que vimos el lunes con la teoría lineal de ondas largas de pequeña amplitud, y lo vamos a ver en este caso, que es un efecto de la rotación de la Tierra, un efecto de la aceleración de Coriolis, ¿ya? Entonces, por ahí, ¿cuál es el efecto Coriolis? Y ahí me gustaría ver, eh, un video, ¿ya? Y lo voy a pasar y después lo vamos a discutir. To an observer above the merry-go-round, the path of the ball appears straight, while to someone sitting on it, the ball appears to curve to the left. This exemplifies the Coriolis force, whereby to an observer on the rotating Earth, the path of an object appears to be deflected, and this is a result of the Earth's rotation. ¿Ya? Entonces, el efecto de Coriolis es sentado en el lago, uno ve que las ondas se curvan, ¿ya? Pero en cambio, para un observador que está fuera de la Tierra, es línea recta, ¿ya? Entonces, vamos a ver To an observer, eso, cómo tomo en cuenta para un observador que está en el lago la aceleración de Coriolis. ¿Ya? ¿Se entiende?
Ya, ya. Ahora, entonces, las ecuaciones de Navier-Stokes con rotación. Eso es un efecto de la rotación de la Tierra, un efecto de Coriolis, ¿ya? Una aceleración de Coriolis. Entonces, por ejemplo, yo tengo tres ecuaciones, ¿no es cierto? Tenemos una ecuación según X, según y según Z, ¿no es cierto? Las direcciones X e Y son horizontales y la dirección Z es vertical, ¿ya? Y vamos a suponer que esto es para la capa 1, el epilipnion, y otro para la capa 2, el hipolipnion. Entonces, U sub I va a ser la velocidad en X, en la capa 1 o la capa 2. B también es la velocidad en I para la capa 1 y la capa 2, y W es la velocidad vertical en la capa 1 y en la capa 2. Y entonces podemos ver acá, esta es la aceleración temporal, esto es la advección, ¿ya? Esto es el gradiente de presiones según X, según Y y según Z. El gradiente de presión motriz, o sea, la presión más ρ GZ. ¿Ya? Y por último, los esfuerzos de corte, ¿ya? Y que podrían ser que estas fueran las ecuaciones de Rans, las ecuaciones de Reynolds, y acá tenemos tau de, por un lado, la viscosidad y por otro, la componente que sale de la turbulencia, y la componente que sale de la turbulencia, entonces, es un número que es la viscosidad turbulenta o de remolinos. Todo eso está escrito simplemente al poner el esfuerzo de corte, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cuál es el efecto de Coriolis? Es el efecto de la rotación. Entonces, esto es, ya. Entonces, esto es menos F por B sub I en la ecuación de momentum según X. Y más F por U sub I en la ecuación de momentum en I. Y no hay resultante en la vertical, ¿ya? Entonces, la resultante en la vertical
no hay, y podemos nosotros pensar en que vamos a tener la ecuación hidrostática nomás, y vamos a tener que la aceleración temporal, la advección y los esfuerzos de corte son muy chicos, y entonces ¿cómo se llama? La distribución de presiones es hidroestática, o sea, la presión varía linealmente con la altura, o si quieren, la presión motriz es constante, ¿ya? Ahora, cuando nosotros vemos el producto de la rotación en las ecuaciones según X y según Y, vamos a ver que F va a ser el parámetro de Coriolis, ¿ya? El parámetro de Coriolis o la frecuencia inercial. Pero no hemos dicho con qué rotación está escritas estas ecuaciones, ¿ya? Bueno, el parámetro de Coriolis o la frecuencia inercial tiene que ver con la frecuencia con que rota este sistema. Entonces, la frecuencia inercial es la frecuencia con que rota el sistema. Y esto es F. El parámetro de Coriolis, entonces, es F. Y voy a ver el lago, su latitud me dice cuál va a ser la rotación que tiene. Entonces, por ahí en un lago en el Ecuador no hay F es 0, y entonces no hay rotación, y el lago entonces nunca va a estar afectado por Coriolis. Pero tanto si es al norte o al sur del Ecuador, entonces va a ver una rotación, una frecuencia inercial, ¿ya? La frecuencia inercial, entonces, es 0 en el Ecuador y máxima en los polos norte y sur, ¿ya? Entonces, F es 2 omega por seno de teta, donde teta es la latitud, ¿ya? La latitud, y el omega es la frecuencia de la rotación de la Tierra, y la frecuencia de la rotación de la Tierra es 2pi partido por un día, o sea, 2pi
partido por 24 horas elevado a menos 1, ¿ya? Pero también está que una hora son 60 minutos y un minuto son 60 segundos, y entonces vamos a poder dar la frecuencia inercial, omega, como 7.27 por 10 elevado a menos 5 hertz, o segundos a la menos 1. ¿Ya? Entonces, ponemos este parámetro acá, lo multiplicamos por 2 y le ponemos el seno de la latitud. ¿Ya? Entonces, la frecuencia inercial, entonces, es más menos 1,45 por 10 elevado a menos 4 Hz, o segundos a la menos 1 en los polos. ¿Ya? En los polos, entonces, el seno de teta, entonces, es 1. Y entonces yo tengo 2 omega. Y omega es 7,27 por 10 elevado a menos 5 Hz. Entonces, hay que hacer una diferenciación. Si estamos en el polo norte, vamos a usar la variable más. Entonces, F va a ser igual a 1,45 por 10 elevado a menos 4 Hz. Y si estamos en el hemisferio sur, entonces es menos 1,45 por 10 elevado a menos 4 Hz. ¿Ya? Y, por supuesto, cuando la latitud es 0, o sea, en el ecuador, seno de teta es 0, y entonces F es 0. ¿Ya? Y entonces, cuando decimos Chile central o centro-sur, entonces la latitud van a ser 40 grados sur. ¿Ya? Y entonces, seno de 40 por 2 omega, y entonces sale la frecuencia inercial. ¿Ya? Es una frecuencia inercial que está que vale una función de la latitud. ¿Ya? Ahora, en el hemisferio norte hay lagos mucho más cerca del polo que nuestros lagos, y por ejemplo se congelan, ¿ya? Pero también hay lagos en la Antártida, y congelados, por supuesto, y están en una gruesa capa de hielo, ¿ya? Pero existen, ¿ya? Bien.
Ahora, modelo lineal integrado de 2 capas. Entonces, yo voy a ver una integral de esto en la capa 1, capa 2 y capa 1. ¿Ya? Y voy a ver qué es lo que me queda de aquí y vamos a hacer una integral, entonces, de esto por dz en la capa 1 y en la capa 2. Entonces, la capa 2 y la capa 1. Ya. Entonces, así es como nuestro modelo entonces se va a sumar. Entonces, las 2 ecuaciones o 3 ecuaciones de momentum, las ecuaciones de Rans, vamos a sacar la integral de la capa 1 y de la capa 2. Y la tercera ecuación, la ecuación en la vertical, nosotros decimos que ahí la ley hidrostática es lo que manda y entonces de P a de Z de Z sub I es igual a 0. Y entonces me da entonces cuál es la presión motriz que está acá, ¿no es cierto? Y está acá, ¿ya? Y lo mismo que veíamos en las clases pasadas, entonces va a aparecer acá. Y entonces, pero nosotros tenemos que meter una ecuación extra, que es la ecuación según I. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un lago no estratificado, entonces vamos a tener tres ecuaciones. Las ecuaciones según momentum en X y momentum en Y, y la ecuación de continuidad. ¿Ya? Momentum. ¿Ya? En X e Y. Y continuidad. La ecuación de continuidad, entonces, es la
ecuación típica de U sub J de XJ igual a 0. Estamos tomando la notación vectorial y se acuerdan de que en una de las clases desde hace un mes o algo así, teníamos que integrar esta cosa, la ecuación de continuidad y ahí estaba la velocidad integrada en la vertical y me salía una chi 1 o chi 2 que era más o menos la pendiente de la superficie libre o la termoclina. ¿Ya? Ahora, la ecuación de continuidad tiene ahora de V and de I, porque no podemos esconder la otra dirección porque, porque es rotación y eso me obliga a tener una ecuación en X y otra en Y. ¿Ya? Entonces, continuidad es de U promedio, promedio en la vertical, a de X más de V1 a de Y, promedio en la vertical, o sea, la velocidad horizontal en X y la velocidad horizontal en Y, promediadas sobre la vertical. ¿Ya? Entonces, como este caso es no estratificado, entonces vamos a tomar la altura del lago y vamos a hacer una integral y ahí va a salir la velocidad media en el lago según X, U sub 1 y según I, B sub 1. Y las de U1 de X es la componente horizontal según X, más de B1 de Y, que sería la componente según Y, más 1 sobre H1 sobre la altura completa de este lago por la pendiente el de chi 1 a de t. ¿Ya? Entonces, solo que es igual a la ecuación que tomamos en la clase pasada, pero ahora hay que ver la posibilidad que tenga velocidades en X y en Y. Y lo mismo con las componentes de la ecuación de momentum. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que el lago, entonces, ya no ejerce el viento una tau sub S, dejó de haber viento, y por lo tanto el viento, el esfuerzo de corte en la interfaz y en el fondo
son 0. Porque la velocidad del viento es 0. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿cómo se llama? El lado derecho es 0 en las 3 ecuaciones. ¿Ya? Entonces, tendríamos de U1 a dt más G por du epsilon chi1 a dx y menos f por b1, ¿ya? Igual a 0. Y esta es la rotación, el efecto de Coriolis, ¿ya? Y F, que es la velocidad de rotación, ¿no es cierto? 2 omega por seno de alfa. Pero el tema es que la velocidad v1 entra en la ecuación de momentum en X. Y, por supuesto, de B1 a dt más G por d chi1 a di más F por U sub 1 igual a 0. Y entonces la velocidad según X afecta entonces la ecuación de momentum en Y. ¿Ya? Entonces, tenemos 3 ecuaciones, ¿ya? Y U1 es una incógnita, chi1 es una incógnita y B1 es una incógnita, ¿ya? Entonces, vamos a ver que tenemos aquí un lago no estratificado con las componentes U1 y B1. Entonces, esta es X y esta es Y en planta, ¿ya? Entonces, en planta se ven así, velocidad U1 y velocidad B1, ¿ya? Y acá voy a tener una pendiente de la superficie libre que va a ser epsilon 1. ¿Ya? Entonces, epsilon 1, incógnita, B1 y U1 son las otras 2 incógnitas, 3 ecuaciones, 3 incógnitas, entonces puedo encontrar qué es lo que pasa ahí. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un tema, entonces, que cuando tenemos nosotros una ecuación como este tipo de ecuaciones, entonces vamos a nosotros no considerar senos o cosenos en las condiciones de borde, sino que vamos a ver senos
y cosenos. Y vamos a considerar que nuestro sistema es una serie de Fourier, ¿ya? Donde ciertas funciones entonces van a ser de seno de alfa x menos omega t y otras coseno de alfa x menos omega t. ¿Ya? Pero ojo, que alfa x más beta y menos omega t. ¿Ya? Ahora tenemos que incluir el i en el asunto. Entonces, vamos a ver las funciones seno de alfa x más beta i menos omega t y coseno de alfa x beta i y menos omega t. Pero resulta que seno de alfa x más beta i menos omega t y coseno de eso mismo, más fácil resulta tener una exponencial de i por alfa x más beta i menos omega t. ¿Ya? Entonces, esta cosa es igual a eso. Pero viene el seno de eso más i por el coseno de eso mismo. Y i es la raíz de menos 1, es el complejo unitario. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la notación entonces es e elevado a i por alfa x más beta i menos omega t. ¿Ya? Y entonces nosotros vamos a buscar que U1 sea un gamma 1 por el exponencial de i alfa x más beta i menos omega t. Después el d va a ser phi sub 1 exponencial de i alfa x más beta i menos omega t y la pendiente de la superficie libre chi1 es chi1 mayúscula por exponencial de i alfa x más beta i menos omega t. ¿Ya?
Y entonces vamos a ver que estas estas incógnitas las vamos a cambiar por estas incógnitas, ¿ya? O sea, gamma i, gamma 1, phi 1 y chi 1 mayúscula, ¿ya? Entonces, vamos a dejar que esta, donde aparecen en las ecuaciones U1, entonces ya no va a ser 1, sino que va a ser gamma 1 por el exponencial de i por alfa x más beta i menos omega t. Y lo mismo el chi 1 y el b1. Y entonces vamos a cambiar estas tres ecuaciones diferenciales por relaciones algebraicas nomás. Por ecuaciones algebraicas porque vamos a ejercer una serie de Fourier. Entonces, al hacer las series de Fourier, entonces vamos a ver que al aplicar las ecuaciones diferenciales pasadas por series de Fourier, uno obtiene ecuaciones algebraicas, ¿ya? Entonces, alfa es 2pi partido por lambda x, ¿ya? La longitud de onda en x, beta es el número de onda en i, o sea, beta es 2pi partido por lambda i, y lambda i es la longitud de onda en i. Y omega es la frecuencia y es 2pi partido por el periodo. ¿Ya? Ahora, esto entonces es así. Me queda entonces una ecuación vectorial donde matricial, perdón, donde la matriz es de 3 por 3, ¿ya? Donde, por ejemplo, U sub 1, entonces es lambda i por la derivada de e elevado a i alfa x menos beta i menos omega t. La derivada con respecto al tiempo de eso, de esa exponencial. Entonces, es fácil, es la exponencial, pero menos omega. ¿Ya? Después, G por de chi a de x. Entonces, es chi mayúscula 1 por la derivada con respecto a x de epsilon de exponencial de i alfa x más beta i menos omega t con respecto a x.
Y eso es alfa. Y por último, F por B1, que es lambda, no, psi1 por el exponencial de I alfa X más beta I menos omega T. Y eso es igual a 0. Entonces, el exponencial que de hecho estaba en los tres términos, se va con ese 0. Entonces, me queda menos omega por gamma 1, G, chi1 alfa, menos F por chi1. Sí, 1, igual a 0. Y lo mismo se hace con esta ecuación y con esta ecuación, y entonces me queda una ecuación algebraica o matricial, donde la matriz em, eh, eh, por el vector de incógnitas es igual a 0. ¿Ya? Y esta matriz es de 3 por 3. Si yo no quiero que este vector de incógnitas sea igual a 0, yo les voy a exigir que a esta matriz, el determinante de esa matriz, el determinante de A, va a tener que ser igual a 0, si no, no hay forma de que estas incógnitas sean algo distinto de 0. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuál es ese determinante de A, y este es el determinante de A igual a 0. ¿Ya? Entonces, es fácil porque es un número complejo, pero menos I, menos I, menos I y más I se van. ¿Ya? Entonces me sale una ecuación común y corriente. ¿Ya? Entonces, yo de ahí voy a poder sacar la celeridad de la onda, ¿no es cierto? La celeridad de la onda en términos de alfa, beta y gamma. O sea, y omega. Omega. Ya. Entonces, como tengo alfa cuadrado y beta cuadrado, y g omega, puedo sacar g omega de esta, esta ecuación. Entonces, g omega por alfa cuadrado más beta cuadrado. ¿Ya? Más menos
F cuadrado por omega partido por H1 y más omega cubo partido por H1 y eso es igual a 0. Entonces vamos a llamar K cuadrado a alfa cuadrado más beta cuadrado. Entonces sea K cuadrado igual a alfa cuadrado más beta cuadrado. Y entonces me sale una ecuación muy simple. K cuadrado por G por H1 más F cuadrado es igual a omega cuadrado. Entonces, si F es 0, por ejemplo, en el ecuador, entonces no hay para qué considerar beta cuadrado, ¿no es cierto? Porque voy y hago K cuadrado, ¿no es cierto? La celeridad. O sea, el número de onda, ¿ya? Entonces, alfa cuadrado o K cuadrado es lo mismo y entonces, como F es 0, entonces me queda que omega partido por alfa es igual a G por H1 y esto es más menos la raíz de G por H1 y entonces eso es mi celeridad, ¿ya? Cuando cuando F es distinto de 0, por ejemplo, yo quiero ver qué es lo que pasa en el lago Villarrica, entonces vamos a tener otro C, un C de la latitud a la que está el lago Villarrica, ¿ya? Y omega partido por K, o sea, C, es igual a más menos. Entonces, la raíz de G por H1, pero dividido por la raíz de 1 menos F por omega al cuadrado, ¿ya? Entonces, eso hace que si F es 0 o F es F partido por omega es mucho menor que 1, entonces simplemente C es igual a más menos la raíz de G por H1, ¿ya? Pero si en cambio es cercano a 1, ¿ya? Entonces, el F partido por W es, le hace cosas a la serenidad. Y entonces, 1 menos algo
menor que 1 es chico. La raíz de eso es chico y entonces la celeridad es grande, ¿ya? Más grande que C, que raíz de G por H1, ¿ya? Entonces, la celeridad es distinta a la celeridad de un cuerpo de agua no estratificado, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos un lambda, que es el número de onda, o sea, yo estoy con 2pi partido por k, y por ejemplo, si yo tengo una longitud de onda en X, ¿no es cierto? Lambda. Y yo tengo una longitud, no, el número de onda en I, beta. Entonces, yo voy a querer que el K cuadrado sea el alfa cuadrado más beta cuadrado, y eso entonces es por aquí un número de onda K, que es, me olvido de alfa y beta, y en cambio trabajo con K, el número de onda en la dirección exacta, que puede ser un ángulo en el cuadrante XY dado, pero que yo lo voy a hacer como un X'. Paso de este X a este X' y no me afecta en nada, y yo podría ver un K que es un alfa prima, ¿ya? O un K o un alfa. Entonces, el número de onda va a ser 2pi partido por la longitud de onda, que puede ser o alfa prima o K o simplemente alfa. ¿Ya? Ya. Entonces, yo voy a hacer C, y C es raíz de GH1. ¿Ya? Cuando F partido por omega es mucho menor que 1. Entonces, de alguna manera, veo que mi número de onda partido por 2pi es mucho menor que C sobre F. ¿Ya? Y entonces,
mi celeridad es raíz de G por H1 y no me importa la rotación de la Tierra. ¿Ya? O sea, si el número de onda partido por 2pi es muy chico comparado a la celeridad partido por F. ¿Ya? Partido por F. Entonces, el C partido por F es el radio de deformación de Rossby. C partido por F es el radio de deformación de Rossby. C tiene longitud partido por tiempo y F es 1 partido por tiempo. ¿Ya? Entonces, esto es longitud nomás, o sea, metros. ¿Ya? Metros. Entonces, C partido por F en metros es mucho más grande que el número de onda. Y entonces no me importa la rotación de la Tierra. C es igual a la raíz de G por H1. ¿Ya? Ahora, el número de Berger. El número de Berger es BU igual a C sobre F, o sea, el radio de deformación de Rossby, ¿ya? Radio de deformación de Rossby, partido por un diámetro del lago. Por ejemplo, yo voy a ver el lago Villarrica, ¿no es cierto? Y entonces el lago Villarricas tiene una longitud de 20 kilómetros. ¿Ya? Eso es L. 20 kilómetros. ¿Cuánto vale el C partido por F? Y C es es la raíz de G por H1. ¿Ya? Entonces era como 30. ¿Ya? Partido por partido por ya. Ya. Entonces, calculémonos para el lago Villarrica. Entonces, 9,8 por 100 metros. La raíz de eso es 31 metros. Entonces, más 31 metros por segundo. Ya.
Entonces, 30 partido por... ya, era 31. Y el F. Entonces, el F es 2 por 7,27 por 10 elevado a menos 5, seno de 40, que es la latitud del lago Villarrica. Entonces, esto es F, ¿no es cierto? Entonces, es 2 ya, 2 por 2, 7,27 por 10 elevado a ya, a ver. Mm, mm, mm. Ya, por 2 por 0,000015 por seno de 40. Y el seno de 40 ya seno de 40, 0,64. Y esto me da por 0,000015. Y esto me da 10 elevado a menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos a la menos 1. ¿Ya? Entonces, yo tengo que hacer eso. 30 y 10 elevado a menos 6. ¿Ya? Entonces, partido por 20 kilómetros. ¿Ya? Entonces, este valor es 31 partido por 20 kilómetros. Partido por 0,0001. Y entonces es
1550. Ya. Ya. El número de Berger, entonces, es la radio de deformación de Rossby partido por el diámetro del lago y o la longitud característica del lago, y si el Berger es mayor que 1, no hay efecto de Coriolis. Por eso, porque ups, una escala la escala más grande que tenemos en el lago es N, y la escala más grande eh, 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 es comparable o no con el radio de formación de Rossby. Y entonces, no es, no es comparable porque el radio de formación de Rossby es muy grande. ¿Ya? Entonces, si el Berger es mayor que 1, no hay efecto de Coriolis. Y si el Berger es menor que 1, hay efecto de Coriolis. Pero ya vimos que en el caso nuestro, de los lagos aquí en Chile, el Berger es del orden de 10 elevado a 3, ¿ya? Entonces, no hay efecto de Coriolis. Punto. ¿Ya? Pero resulta que cuando el lago está estratificado, entonces podría ser porque la celeridad es una celeridad que está primero hecha con la gravedad específica, que es mucho menor que 1, que la gravedad, y por el H medios. Entonces, ahí sí que se podría obtener un número de Berger menor que 1, y ahí sí va a el lago va también a tener efecto de Coriolis. ¿Ya? Entonces, vamos a verlo en la clase del lunes. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No? Profe, yo tengo, Entonces, eh, o sea, no me quedó muy claro sí. en la ecuación de la Stokes cómo se integra el efecto de Coriolis, si es un otro flujo de momentum o qué representa en la ecuación. Mira, esto es, ya, esto es, lo único que te falta ver es la rotación, que eso está acá en menos F por BI, y I representa la capa superior o la capa inferior. Entonces es F
por B en la ecuación de momentum según X y en la ecuación de momentum según Y. Y X son variables horizontales. F por U. Entonces, todo el tema de la rotación es fácil, es un término que afecta a las coordenadas horizontales X e Y y no a las verticales Z. ¿Ya? Entonces, de ahí nace todo. No puedo desentenderme de la otra rotación, o sea, de la otra coordenada, ¿ya? En el plano horizontal. Nosotros hasta ahora no metíamos el I en el sistema, porque no habría para qué, pero si consideramos la rotación, entonces tenemos que considerar la otra ecuación, la ecuación de, ¿cómo se llama? En el eje Y. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. Ya. Quedamos hasta acá y el lunes continuamos. Gracias. Chao, profe, Que esté gracias. bien. Chao, chao. Gracias.